Hola a todos los estudiantes de un curso de milagros y del libro Durante. Vamos a resumir el capítulo 4 de un curso de milagros. ¿Qué lo podemos resumir con esta pregunta? ¿Por qué viajas a la cruz? En el capítulo 3 nos enseñaron la diferencia que existe entre la crucifixión y la resurrección. Y nos enseñaron que fue mal interpretado, que la crucifixión no fue un castigo ni un sacrificio, sino que fue un acto colectivo del ego, de la humanidad del momento, y que lo que realmente tiene significado fue la resurrección, que demuestra que el espíritu es invulnerable, que nadie lo puede matar. La resurrección es una afirmación de la verdad. El ego nos puede engañar, puede matar, nosotros mismos podemos matar nuestro cuerpo o alguien puede matar el cuerpo, pero lo que Dios creó, nadie lo puede matar, y esa es la parte divina. El espíritu es eterno, y si lo rechazamos hasta el final, bueno, el espíritu regresa a Dios que lo dio, pero es decir, al espíritu no se puede matar. Que el cuerpo es el único que se puede matar, y si nosotros lo matamos, nuestro ego quien lo mata, y si alguien nos mata es el ego de esa otra persona que nos mató. Entonces a Jesús lo mataron, lo crucificaron, y esa muerte fue producida por un ego colectivo, un ego colectivo. Este capítulo te exhorta o nos exhorta a no volver al pasado, a la cruz, sino a la vida, a lo eterno, y eso está aquí y ahora, no en la cruz. La crucifixión representa el pasado, la resurrección representa el presente. Entonces, veamos lo que Jesús dice. En este libro Jesús nos dice que su propia experiencia de crucifixión y dar un viaje a la cruz para recordar su supuesto sacrificio es una lección que no debería repetirse, porque la cruz la han simbolizado como sufrimiento, separación, creencia de sacrificio, como algo necesario para obtener la redención. Y según el curso de milagros, pues este sufrimiento es innecesario y una manifestación del ego. Ningún sacrificio personal te llevará al amor o a la aprobación, dice el libro. Este patrón hay que abandonarlo. Lo que se hace debe hacerse por amor, y se debe hacerse por amor incondicionalmente y no por sacrificio. Eso es un amor desinteresado, amar incondicionalmente. Jesús pide que dejemos de obsesionarnos con la cruz, con la idea de que hay que sufrir, que lo superemos, dice el libro. Supera la cruz. Que aceptes la crucifixión como un hecho pasado, un hecho que ya, algo que pertenece al pasado, que no hay que seguir repitiendo. No hay que seguir repitiendo esa misma historia de generación en generación. Supéralo y vive hoy. Demos por terminado ese episodio y liberémonos de esa carga. Y si podemos aceptar ese último viaje al pasado, que te unas entonces a la resurrección, porque la resurrección es un eterno presente. Pues la resurrección representa la superación del sufrimiento, la transformación de la mente, el retorno al amor, al perdón, a la extensión de la verdad, para poder experimentar entonces la plenitud de la vida, tal como Él hizo con su resurrección. Luego nos dice que hasta que no hagas esto, o hasta que no hagamos esto, estará, claro, como en el libro El Curso de Milagro, el Jesús está interactuando con el lector, ¿ok? Por eso se dirige al tú, porque está interactuando con el lector, ¿ok? Luego nos dice que hasta que no hagas esto, estarás desperdiciando tu vida. Hasta que no hagamos eso, estamos desperdiciando la vida, ya que funcionar en esas creencias limitantes aprendidas es vivir repitiendo la separación con Dios, y nunca vamos a experimentar o sentir ese abrazo divino continuo que nos acompaña siempre. Caminamos en modo, cuando caminamos en modo mente recta, sentimos ese acompañamiento del Espíritu. Es lo que nos quiere decir esta parte. Y ya hemos estudiado que mente recta no es moralidad y comportamiento, sino una fe viva, certeza, fidelidad a Dios, sinceridad ante Dios y en Dios. Y esto envuelve las cosas espirituales, no estamos hablando de las cosas de la carne. Jesús vuelve y repite que es un error seguir glorificando el sufrimiento y la muerte de cruz con su significado tergiversado de expiación.
recalcando que el verdadero amor no requiere sufrimiento ni sacrificio. Dice que lo veamos como un mensaje de superar al ego y todo lo que éste arrastra, el miedo, la culpa y el sufrimiento. Entonces después nos dice, pero si quieres, puedes seguir aferrado a todo eso porque tú dispones de libre albedrío, pero es una pérdida de tiempo. Y el tiempo es un talento que debe ser bien usado. Eso dice que porque tenemos, dice que debemos usar bien el tiempo y dejar todas esas cosas porque tenemos otro viaje que emprender, dice. So, si viajas constantemente a la cruz, no estás viajando hacia ese otro viaje eterno que debes estar ya preparando. So, estamos viajando a un lugar que no existe. Si vamos, cada vez que vamos a la cruz, estamos viajando a un lugar que no existe. Y el ego nos quiere tener en ese lugar ilusorio para que no lo abandones y para que no te prepares para ese viaje a la eternidad. So, el viaje a la cruz es un viaje falso, pero el viaje a la eternidad está lleno de aventuras de amor. Es el libro, aunque por eso es que nosotros tenemos que preparar las maletas. Cuando decimos las maletas, bueno, preparar las maletas de amor, de perdón, de unidad en la familia, tanto la familia carnal como la familia divina, ¿no? Que son todos los hermanos porque todos somos uno. Y cuando llegue el día, partir hacia todas las escalas que nos lleva al paraíso. Entonces, ¿hay algo más que hacer? El libro nos dice, confía solo en el Espíritu Santo y sigue la guía de tu espíritu, el espíritu residente, que nos va revelando la voluntad de Dios. Es decir, nos indica qué es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Es diferente para cada uno de nosotros. Entonces dice Jesús que el espíritu no tiene necesidad de que se le enseñe nada, pero el ego sí. El espíritu ya es perfecto, completo y está conectado con Dios. No necesita aprender que es eterno y no está condicionado por el tiempo ni por el sistema de pensamientos del ego. En cambio, el ego sí necesita corrección porque está basado en ilusiones. El espíritu es como el sol. El sol siempre está ahí. El sol no necesita aprender nada. Eso ya es. Okay. Pero las nubes van y vienen y tapan el sol. Porque las nubes son como el ego. Van tapando el sol. El ego tapa el espíritu. ¿Okay? Entonces, el sol no requiere ningún cambio, ni enseñanza tampoco, ¿okay? Porque ya está completo. Pero lo que nosotros, el ego es el que necesita enseñarse, reinterpretarse, para funcionar correctamente según la voluntad del Padre y la guía del Espíritu. El ego teme a la luz del Espíritu porque sabe que cuando nosotros aceptemos esa luz, vamos a dejar de creer en él. Jesús menciona que el ego no comparte su caridad, es decir, su amor incondicional, ya que el ego se basa en juicio, miedo, culpa, separación, comparación y todas las cosas que ya sabemos. Jesús dice que cuando él estuvo creciendo y viviendo aquí en la tierra como humano, él también tuvo que abandonar el ego y aprender a vivir en el espíritu. Y por eso, al haberlo hecho, está en posición como hermano mayor de ayudarnos a hacer lo mismo. Entonces, después dice, cuando un maestro ha superado todas esas cosas, nunca ridiculiza al alumno, sino que le esclarece las dudas. Esa es lo que nosotros tenemos que convertirnos, después que nosotros hacemos nuestra transformación, debemos convertirnos en maestros para otros. Y esa es la forma de extenderlo. Ok, entonces, y así es como el alumno va superando. Así debemos superar nosotros la experiencia esa de la cruz. No es solo aprender, sino también enseñar lo que se aprende a otros. Porque aprender y enseñar son herramientas poderosas para cambiar la mentalidad. Además, cuando uno enseña, pues uno va reafirmándose uno mismo en lo que aprendió. Luego recalca que mente recta es mente sana. Sanar la mente requiere despertar del sueño del ego y dejar de creer en sus ilusiones, que son las creencias limitantes, lo aprendido, lo que nos han enseñado. Lo que si nos dicen la Biblia es la palabra de Dios, pues nosotros vamos a creer que todo lo que está ahí es verdad. Y tenemos que tener discernimiento. ¿No? Sin embargo, Jesús plantea que Él puede ser un sustituto del ego, pero tenemos que desearlo. Él quiere ayudarnos para deshacer las ilusiones del ego y que podamos reconectar con el espíritu. Entonces nos ofrece una metáfora donde dice, un padre puede dejar su hijo al cuidado del hermano mayor que haya demostrado ser responsable.
Pero esto no extraña confusión alguna acerca de quién es el Padre. ¿Okay? Está haciendo una metáfora de él mismo. Jesús utiliza la metáfora para explicar su papel. Se compara como un hermano mayor que cuida de ti y cuida de mí. Mientras que recordamos que nuestra conexión es con el Padre, con su Padre que es nuestro Padre, el Padre universal. So, Jesús nunca reemplaza a Dios ni pretende ser nuestro creador, pero sí un guía confiable que nos ayuda en el camino. Lamenta la glorificación que han hecho de su muerte. Es decir, dice que esa glorificación no es más que un desenfoque del Padre y el Espíritu. El proceso de enfocarnos en el Espíritu es una colaboración entre nosotros y Jesús, el Espíritu de la verdad, donde el ajustador, que es la presencia divina, nos revela la voluntad del Padre y el Espíritu Santo coordina como puente entre nosotros y Dios. El Espíritu de la verdad coloca el milagro en nuestro pensamiento. Okay. Esa acción nuestra que nos lleva a la voluntad divina para nuestras vidas. El milagro es un pensamiento de corrección que el Espíritu de la verdad pone en nuestra mente, lo coloca en nuestra mente. Y si nosotros lo accionamos y procedemos a la transformación según la voluntad del Padre, en ese aspecto particularmente ocurre el milagro. Cada milagro es un nuevo nacimiento porque recordamos la perfección que ya existe en nosotros. Luego nos dice que la frase el reino de Dios está dentro de ti tiene palabras de más, que lo correcto es decir tú eres el reino de Dios, yo soy el reino de Dios, somos uno. Nosotros sus hijos somos una extensión de la creación divina y no podemos decir entonces que una ola no contiene el océano. La ola es parte del océano mismo. Nosotros no tenemos el reino del cielo dentro, nosotros somos parte del reino. Dios nos creó como una extensión de su amor y perfección, dice. Por lo tanto, somos su reino, su creación perfecta. Y no hay duda fuera de nosotros que necesitemos para el completo. Okay. Activar una fe viva, internalizando esa verdad, es lo que Jesús desea que nosotros hagamos. El resto lo hace el Espíritu. Como dice uno de los postulados de Mota, que dice, la acción es nuestra, las consecuencias de Dios. Clama al Espíritu para que te ayude a internalizarlo. Ese es el mensaje de la expiación. Mensaje que en su totalidad trasciende la suma de sus partes. ¿Qué quiso decir Jesús con esta afirmación? La expiación, que es el proceso de recordar la unidad con Dios, nos recuerda que en Él estamos completamente completos y perfectos. Y aun cuando el ego trata de decirnos todo lo contrario. ¿Okay? El ego tratará de hacernos tropezar, de crearnos culpa, de hacernos caer, pero nosotros tenemos que apagar ese modo, el modo ego, y ponernos en modo recto. La expiación no es solo un conjunto de ideas, sino es una verdad completa sobre nosotros. Hay que creerlo e internalizarlo. Y al igual que Dios nos creó, el Espíritu también crea, extendiendo amor y perfección. Estas creaciones son invisibles al ego, pero existen eternamente. Es como el amor que compartimos con otros. Aunque no se pueda ver físicamente, es una creación real que permanece. Aun cuando estamos apegados al ego, el Espíritu sigue creando, dice el libro. Nuestras creaciones egoicas no tienen protección, pero las espirituales sí, tales como el amor, perdón, servicio, bondad, están todas protegidas por Dios, pero las del ego no. El reino de los cielos está protegido del ego. Somos, y ya de como dije antes, como dice el libro, nosotros somos el reino del cielo. El ego solo puede hacer lo que por libre albedrío nosotros le permitamos. La afirmación, la fuerza del ego no prevalecerá contra mí, es una declaración de independencia. O también la Biblia, como dice, la fuerza del Hades no prevalecerá contra ella, refiriéndose a la iglesia, pero en realidad el Hades representa como un símbolo de muerte o separación del espíritu. Y el ego, pues, es eso. Okay. El ego también es eso, es estar separado de las cosas del espíritu. El milagro es una corrección que Jesús pone en nuestro pensamiento. Y hay que hacer algo para hacer algo, como dice el libro Durantia. ¿Okay? Hay que hacer algo. ¿Okay? Ese algo tiene que ser algo que nos transforme, que nos haga ser mejor que ayer. Jesús, el Espíritu de la verdad, dice que su papel consiste en separar lo falso de lo verdadero, para que la verdad pueda traspasar las barreras del ego y hacerla brillar en nuestra mente. Es como que si colaboras con él, él te ayuda a filtrar la información falsa para que te quedes con los hechos verdaderos.
El ego no puede imperar en contra de esta unión de fuerzas. So, al estar unidos con Jesús en esta batalla, el ego pierde su aparente poder sobre nosotros, que en realidad no tiene poder. El poder que tiene el ego es el que nosotros le damos. Okay, entonces lo que tenemos es que nosotros concentrarnos en los preparativos del equipaje del alma para ese viaje eterno después de la muerte. Así que bueno, los espero en el próximo capítulo.